En el Antiguo Testamento hay una historia que, para ser sincero, considero una de las más impactantes de toda la Biblia. Es un relato tan intenso que quizás no sea adecuado para personas más jóvenes o para aquellos que prefieren temas más ligeros. Antes de continuar, quiero dejar claro que el contenido de este video puede ser sensible para algunas personas, ya que aborda temas difíciles. Por ello, es importante que lo veas con cautela. Esta historia está registrada en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Mucha gente conoce el capítulo 19, pero pocos se dedican a comprender toda la narrativa. Aunque es un relato pesado, creo que trae enseñanzas importantes que pueden hacernos reflexionar sobre la vida y las decisiones que tomamos. En este video, narraré los acontecimientos de forma envolvente y después analizaremos juntos las lecciones que podemos extraer de esta historia tan impactante. Comencemos con el capítulo 19 del libro de Jueces. En aquel tiempo, Israel no tenía un rey. Era un período en el que el pueblo vivía sin una autoridad clara, lo que trajo numerosos problemas. En este contexto, conocemos a un levita que vivía en las montañas de Efraín, una región al norte de Israel. Él tenía una concubina, una especie de esposa, que era de Belén, en el sur de Israel. Es importante recordar que, en aquella época, estas relaciones eran comunes, pero tenían un significado cultural muy diferente al que entendemos hoy en día. Sucede que, en cierto momento, esta mujer dejó al levita. El texto bíblico sugiere que ella fue infiel o que, por alguna razón, decidió regresar a la casa de su padre en Belén. Permaneció allí durante 4 meses. Después de ese tiempo, el levita decidió ir a buscarla. Emprendió un largo viaje, desde el norte de Israel hasta el sur, decidido a reconciliarse con ella. Cuando llegó a la casa del padre de la mujer, fue recibido con gran hospitalidad. El padre de ella era muy generoso e insistió en que se quedaran varios días. Cada día, el levita intentaba marcharse con su esposa, pero el padre de ella lo convencía de quedarse una noche más, siempre ofreciéndole comida, bebida y descanso. Esto se repitió durante varios días, hasta que, finalmente, el levita decidió que era hora de regresar a casa. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse la tragedia. Durante el viaje de regreso al norte, ya al final de la tarde, llegaron cerca de una ciudad llamada Jebús, que más tarde sería conocida como Jerusalén. El siervo del levita sugirió que pasaran la noche allí, pero el levita se negó, diciendo que no quería quedarse en una ciudad de extranjeros, donde podría ser peligroso. Continuaron el viaje hasta Gibeá, una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando llegaron a Gibeá, ya era de noche, y nadie les ofreció alojamiento. En aquella época, finalmente, un anciano los encontró en la plaza y les preguntó por qué estaban allí sin refugio. Tras escuchar su historia, el hombre les ofreció su casa para pasar la noche. El levita aceptó con gratitud, diciendo que solo necesitaban un lugar para descansar y algo para los animales. Pero lo que parecía un final tranquilo para aquella noche se convirtió en una pesadilla. Durante la madrugada, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa y exigieron que el anciano entregara al levita. Tenían intenciones malignas, y el dueño de la casa hizo todo lo posible para evitar que algo le sucediera a su huésped. Desesperado, llegó incluso a ofrecer a su propia hija y a la concubina del levita, rogando a esos hombres que no cometieran semejante maldad. Lo que sucedió después fue algo terrible y difícil de imaginar. En el versículo 25 del capítulo 19 de Jueces, leemos una de las partes más difíciles de esta historia. Cuando los hombres malvados que rodeaban la casa insistieron, el levita hizo algo que es difícil siquiera concebir. Entregó a su concubina a ellos. Esos hombres la atacaron y la maltrataron de manera cruel durante toda la noche. Solo al amanecer, ya exhausta y gravemente herida, fue abandonada. Es un momento tan triste e impactante que deja a cualquiera sin palabras. A pesar de todo lo que sufrió, cayó allí,
justo en la entrada, con las manos extendidas, como si estuviera intentando alcanzar ayuda o protección. Esta escena es muy fuerte y nos hace reflexionar sobre el enorme sufrimiento que enfrentó. A la mañana siguiente, el levita abrió la puerta, listo para continuar su viaje, y encontró a la mujer tirada en la entrada de la casa. Le dijo que se levantara, pero no obtuvo respuesta. Ella había muerto. Lo que el levita hizo después es aún más impactante. Tomó el cuerpo de la mujer, lo llevó a casa y lo cortó en 12 partes. Luego, envió cada parte a una de las 12 tribus de Israel. Este acto conmocionó a todo el pueblo. Junto con las partes, el levita envió cartas explicando lo sucedido y acusando a los hombres de Gibeá, de la tribu de Benjamín, por el terrible crimen. Cuando las tribus recibieron las partes y leyeron las cartas, quedaron horrorizadas. Dijeron que nunca, desde que los israelitas salieron de Egipto, había ocurrido algo tan horrible. Este acontecimiento fue tan grave que unió a todas las tribus contra los benjamitas. Lo que ocurrió después de esta tragedia continúa en los capítulos 20 y 21 de Jueces. Las tribus se unieron para exigir justicia por lo sucedido, y esto condujo a una serie de eventos aún más tristes y complicados. Este momento en la historia muestra cómo la falta de liderazgo y de respeto por las leyes llevó a consecuencias terribles. En aquella época, cada persona hacía lo que le parecía correcto, porque no había un rey o alguien que pusiera orden. Esto resultó en actos que nadie podría haber imaginado. Otro aspecto importante de esta historia es cómo las personas no respetaban el valor de la vida humana. El anciano, en su intento por proteger al levita, llegó a ofrecer a su hija y a la concubina a esos hombres. Esto muestra cómo las mujeres eran tratadas de manera injusta y cómo sus vidas eran consideradas menos importantes. La forma en que la concubina fue tratada refleja cuánto había perdido la gente de esa época la noción del valor de cada ser humano. Esta historia es muy difícil de leer y entender, pero nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo tratamos a las personas que nos rodean. Lo que ocurrió en este relato es un recordatorio doloroso de cómo la falta de respeto, liderazgo y responsabilidad puede llevar a consecuencias terribles. Aunque es una parte muy dura de la Biblia, también nos enseña lecciones importantes sobre humanidad, justicia y el valor de cada persona. El hecho de que el anciano ofreciera a su hija y a la concubina del levita refleja una mentalidad muy triste de aquella época, donde se creía que la vida y la dignidad de los hombres tenían más valor que las de las mujeres. Esto significa que todos tienen el mismo valor y dignidad, independientemente de quiénes sean. Este punto también nos lleva a examinar nuestras propias acciones, especialmente al interactuar con otros, ya sea en persona o en línea. Debemos asegurarnos de tratar a los demás con respeto, como seres humanos valiosos. Otra reflexión importante de esta historia es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Al leer todo el libro de Jueces, notamos que describe una nación que poco a poco se apartó de Dios. Los capítulos 19 al 21 representan el punto más extremo de ese alejamiento. Muestran hasta dónde llegó el pueblo de Israel al abandonar los principios que Dios había dado. Este relato sirve como una advertencia para nosotros. Si no mantenemos una relación cercana con Dios, corremos el riesgo de cometer errores graves, cosas que antes nunca imaginaríamos hacer. Estar cerca de Dios es esencial para evitar caer en tentaciones y pecados que, en otro momento, ni siquiera consideraríamos. Lamentablemente, la historia se complica aún más en el capítulo 20, cuando se desata una guerra civil en Israel. Las 11 tribus se levantan contra la tribu de Benjamín debido al crimen terrible cometido en Gibeá. Esta guerra fue brutal y resultó en la muerte de miles de personas de ambos lados. Al final, solo quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín. Cuando llegamos al capítulo 21, vemos que las otras tribus, a pesar de lo ocurrido, temían que la tribu desapareciera por completo, ya que los sobrevivientes no tenían mujeres para formar familias
y mantener su descendencia. Esta situación revela algo importante. Toda decisión equivocada que tomamos trae consecuencias. El error inicial de los hombres de Benjamín fue horrible, pero la decisión de las otras tribus de entrar en guerra también tuvo un costo alto. Ahora, todos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Esto nos enseña que, aunque podemos elegir nuestras acciones, no tenemos control sobre las consecuencias que vienen después. Esta historia nos recuerda que nuestras decisiones, ya sean buenas o malas, tienen el poder de moldear nuestro futuro, muchas veces de formas que ni siquiera imaginamos. La narrativa continúa mostrando cómo los israelitas intentaron resolver el problema de los benjamitas. Como habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los hombres de Benjamín, decidieron permitir que estos secuestraran mujeres durante un festival. Esta decisión se tomó como una solución para evitar romper el juramento, pero en realidad fue otro grave error. Durante el festival, 200 hombres de Benjamín capturaron a mujeres que estaban bailando y las tomaron como esposas. Este acto es otro ejemplo de cómo una mala decisión puede llevar a otra, creando una cadena de consecuencias desastrosas. Esta historia es muy impactante y está llena de detalles difíciles de comprender. Pero el punto principal que queda claro es que nuestras decisiones equivocadas pueden crear un efecto dominó. Una mala decisión puede llevar a otra, y las consecuencias pueden ser aún más complicadas de lo que imaginamos. Este relato nos enseña lo importante que es reflexionar antes de actuar y buscar siempre tomar decisiones alineadas con los valores que Dios nos enseña. Las decisiones equivocadas pueden tener un impacto negativo en muchas vidas. Esta historia es un ejemplo claro de cómo una sola decisión errónea puede causar sufrimiento a muchas personas. Lo que comenzó con la transgresión de algunos hombres de Benjamín terminó afectando a toda la tribu. Muchos que no estaban directamente involucrados en el crimen inicial perdieron la vida en la batalla. Además, el pueblo de Jabes Galaad también fue duramente afectado, sufriendo pérdidas y viendo cómo sus mujeres eran arrancadas de sus tierras, convirtiéndose en víctimas de un ciclo de consecuencias terribles. A pesar de ello, hay algo muy importante en esta historia. Dios ofrece gracia, incluso en medio de nuestras elecciones más destructivas. A pesar de todo lo que sucedió, los benjamitas tuvieron la oportunidad de reconstruir sus ciudades y retomar sus vidas. Recibieron una nueva oportunidad. El libro de Jueces concluye mostrando que cada israelita regresó a su tribu y familia. Sin embargo, la frase final del libro destaca algo muy significativo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase resume el caos de esa época, donde la falta de liderazgo resultó en decisiones desastrosas. Aún frente a todo esto, vemos la manifestación de la gracia divina. Dios permitió que la tribu de Benjamín se levantara y continuara existiendo, pero eso no anuló las consecuencias de las decisiones tomadas. Es importante recordar que, aunque la gracia de Dios nos ofrece nuevas oportunidades, nuestras decisiones siguen teniendo resultados. Muchas veces, estos resultados son impredecibles y están fuera de nuestro control. Esta historia nos invita a reflexionar profundamente sobre el impacto de nuestras elecciones. Cada decisión tiene el potencial de influir no solo en nuestras vidas, sino también en las de muchas otras personas a nuestro alrededor. Por eso, es esencial que reflexionemos con cuidado antes de actuar, buscando siempre seguir principios que traigan paz, justicia y respeto hacia los demás. La historia que acabamos de explorar es una de las más intensas y perturbadoras de la Biblia. Nos confronta con la fragilidad de la moral humana y el impacto devastador de las decisiones equivocadas. Cada acción narrada, desde la actitud inicial del levita hasta la brutal guerra entre las tribus, muestra que esta narrativa es un recordatorio de que, incluso en las épocas más oscuras, Dios nos ofrece oportunidades de redención y nuevos comienzos. Al observar a la concubina,
utilizada como un sacrificio en el desespero del levita, somos obligados a reflexionar sobre el valor de la vida humana y la importancia de respetar la dignidad de cada persona. La decisión del anciano de ofrecer a su hija y a la concubina revela una sociedad donde las mujeres eran tratadas como bienes desechables, un reflejo de un profundo alejamiento de los principios de Dios. El sufrimiento de la concubina es un eco de advertencia, llamándonos a valorar cada vida y actuar con respeto y compasión. La guerra que siguió entre las tribus de Israel es otro ejemplo de la gravedad de las decisiones equivocadas. Movidas por la indignación y una justicia propia, las tribus de Israel tomaron decisiones que culminaron en la destrucción de miles de vidas, incluidas las de inocentes. Esta tragedia nos enseña que, aunque podemos controlar nuestras acciones, no podemos prever ni manipular las consecuencias que se derivan de ellas. Cada elección genera un impacto, muchas veces mayor de lo que imaginamos. Sin embargo, en medio del caos, la gracia de Dios todavía es visible. Él permitió que la tribu de Benjamín se levantara nuevamente, mostrando que, incluso en las situaciones más desoladoras, hay esperanza. Esta restauración no borra el sufrimiento ni anula las consecuencias de las decisiones erradas, pero refuerza el mensaje de que Dios nos concede nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Esa gracia divina es una invitación a examinar nuestras vidas y comprometernos a actuar con sabiduría y responsabilidad. El libro de Jueces concluye con la frase: «En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía». Este verso resume la desorden y la falta de liderazgo espiritual que caracterizó esa época. Nos desafía a reflexionar sobre cómo serían nuestras vidas sin la guía de Dios. Cuando actuamos basándonos solo en nuestros propios deseos y entendimientos, corremos el riesgo de alejarnos del camino correcto, como sucedió con Israel. Esta historia es un llamado a la acción. Nos invita a pensar en el impacto de nuestras decisiones, a buscar la justicia y el respeto en nuestro trato con los demás, y a mantener una conexión profunda con Dios, quien es la fuente de sabiduría y dirección para nuestras vidas. Al contemplar el sufrimiento causado por la negligencia y el egoísmo humano, debemos recordar que el verdadero propósito de la vida está en seguir los principios divinos, que traen paz, orden y reconciliación. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos las profundas y transformadoras lecciones de la Biblia, trayendo reflexiones que pueden cambiar nuestra forma de vivir. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.